Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a las lecturas que nos ofrece la liturgia del día de hoy, lunes 1 de diciembre del año 2025. Sean bienvenidos e iniciamos con las lecturas. Lectura del libro del profeta Isaías. Aquel día, el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén y a todos los inscritos en ella para la vida. Los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrasador, creerá el Señor sobre todo lugar del monte Sión y sobre la asamblea, nube y humo de día, y fuego flameante de noche, y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 121 respondemos: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que te tengo, a mis hermanos voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús a Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una palabra, mi criado sanará. Porque también yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno: ve, él va; al otro: ven, él viene; y mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con él, con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y para que nos dé la sabiduría, el entendimiento, para que esta palabra quede en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy, correspondiente ya a la primera semana del tiempo de Adviento. Hoy estamos en día lunes y las lecturas nos dicen cosas importantes para nuestra vida. En la primera lectura del profeta Isaías, ya ahorita vamos a estar empezando a escuchar al profeta Isaías que nos trae noticias buenas, noticias de la buena nueva, noticias de qué es lo que sucederá un tiempo después. El profeta Isaías hoy nos dice aquí: el vástago del Señor será magnífico y glorioso. Cuando nosotros más adelante escucharemos que del tronco de Jesé nacerá, dice, el que gobernará las naciones. Entonces vamos a ir poco a poco identificando los momentos que el Señor nos pone para poder saber de su palabra e ir conociendo los misterios del reino, los misterios de los cuales pues Jesús nos viene a hacer énfasis en este tiempo. Dice, nos da aquí un poquito de lo que vivían los israelitas cuando anduvieron por el desierto después de su liberación allá en Egipto, porque cuando Moisés liberó a su pueblo allá en Egipto, el Señor con su mano poderosa lo sacó de Egipto con las plagas que tuvo en su momento. Luego la apertura del Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel. Y luego ya todo lo que pasó en el desierto, narrado en Éxodo. Dice el Señor que de noche la nube, dice, que cubría al pueblo, encendía, dice, una luz, encendía una hoguera grande, dice, que iluminaba y daba calor a todo el pueblo. Por el día, dice, que era una nube la que los guiaba por el desierto. Era algo impresionante lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Más aún, el pueblo no hizo caso. El pueblo era renuente a las palabras de Dios. Aquí nos narra, ¿verdad?, de que nube y humo de día, dice, fuego llameante de noche, y por encima la gloria del Señor. Esto es lo que nos narra sobre lo que los israelitas pasaron por el desierto. Es importante que nosotros entendamos estos pasajes bíblicos, que leamos, que nos introduzcamos a leer para poder entender estas magníficas historias del pueblo de Israel, que vienen a desembocar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Santo Evangelio pues nos dice, nos da también una muestra de cómo es la fe que uno debe de tener en el Señor, puesto que aquí nos narra la historia de un soldado, dice, un oficial romano,
que había escuchado muchas narraciones de los prodigios de Jesús. Entonces él se dijo, iré y le pediré de favor que sane a mi criado. Bueno, les vuelvo a repetir, estamos ya en la primera semana del tiempo de Adviento. El Señor nos dejó de hablar de catástrofes, nos dejó de hablar de lo que nosotros esperamos en su segunda venida, pero ahorita vamos a centrarnos en la primera venida. Muchos pues dicen Navidad, ya estamos en Navidad, pero no, este tiempo es todavía un tiempo de preparación. Navidad pues muchos no saben de qué pues quiere decir nacimiento de Jesús. Pero a veces a muchos ni les interesa el nacimiento de Jesús, solo les interesa lo del mundo, lo del mundo. Fiestas, como nos decía la lectura de ayer, fiestas, comelonas, muchas cosas de las cuales pues nosotros pues podríamos caer en esa trampa que nos tiende siempre el demonio, ¿verdad? Pero tratemos la manera de que nosotros seamos esas personas que hagan las cosas diferentes. Bueno, el pueblo de Israel pasó siglos esperando al Mesías. Sabían que nacería en Belén. Sabían que nacería de una joven virgen. Porque esto nos lo narra el profeta Isaías, que más adelante lo vamos a ver en los evangelios siguientes de todo lo que es el mes del tiempo de Adviento. Pero cuando llegó Jesús, muy pocos lo reconocieron. Muy pocos reconocieron al Mesías, al Hijo de Dios. Vean qué importante es saber que Jesús se vino a mostrar a gente humilde, a gente con un corazón sincero, un corazón lleno de Dios. Puesto que cuando el ángel llega a los pastores en el día del nacimiento, pues a ellos los pastores son hombres simples, hombres que tratan la manera de sobrevivir, pero a ellos fue a quien Dios acudió enviándoles el ángel. Ellos fueron los primeros que supieron del Salvador del mundo. Una gran noticia se les ha dado, dice. Entonces ellos fueron a buscar a ese niño recostado en un pesebre, que era la señal. Bueno, el profeta Isaías escribió 700 años antes de la venida de Jesús, antes de que naciera el Salvador. 700 años antes había escrito ya la profecía de que iba a venir un Mesías y que iba a nacer de una virgen. En ese entonces no se dice todavía el nombre de la virgen, no se conocía el nombre de la virgen. Pero imagínense, el pueblo pasó 700 años esperando al Mesías. ¿Por qué pasó todo ese tiempo? Por no creer, por no reconocer a Dios, por no saber que Dios, Él es el creador de todo. Entonces el pueblo de Israel no quiso reconocer al Señor hasta 700 años más tarde, que el Señor escuchó las súplicas de algunos de ese pueblo. Nosotros tenemos que reconocer a Jesús y lo tenemos que reconocer así como nos han narrado la Escritura, así como conocemos la Escritura, no de otra manera. El profeta Isaías escribió sobre el Emanuel, el Dios con nosotros,
que iba a nacer. Pero desde ese tiempo el pueblo lo esperó y no, muchos, como dice la Escritura, muchos quisieron ver lo que nosotros ahora vemos y no lo pudieron. Y nosotros que lo vemos, nosotros que lo tenemos dentro, pues no lo hemos reconocido. Qué triste eso. Esperamos en Dios que todos nosotros podamos verdaderamente reconocer a ese Mesías que viene a salvarnos, a ese Mesías que viene a hacerse carne como nosotros, menos en el pecado. Reconozcámoslo en eso hermoso que Él da. Una de las cosas tan bonitas es que todos estamos llamados a la salvación. No hay distinción. Aquí vemos nosotros en el Santo Evangelio, cuando este oficial romano le dijo, fue al encuentro del Señor y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. El Señor esperó a que el oficial romano le narrara qué es lo que estaba pasando, pero con esa certeza Jesús le dijo, voy a curarlo. Puesto que el oficial romano a encontrarlo iba para poder regresar y llevarlo a donde estaba su sirviente. Pero en ese momento, pues eso es solo el Espíritu Santo el que puede hacer eso. Dice la lectura, pero el oficial le replicó, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Con una palabra que digas, mi criado sanará. Eso es poner las cosas todas en las manos del Señor. Esa es la fe. Y la fe es la certeza de saber que va a suceder lo que no vemos. Y eso fue exactamente lo que hizo el oficial romano. Poner en las manos del Señor todas las cosas, porque él sabía que se iban a dar, que iban a suceder. Puesto que la fe del oficial romano fue decir, con solo una palabra tuya, sé que mi criado sanará. Veamos que en la vida aquí nosotros, pues hay personas que pues no saben ni para dónde van, ni para dónde vienen. Se viven su vida como que si no existiera nada, como que si no existiera un ser supremo que guía y nos da siempre lo que necesitamos. Primero, tenemos que reconocer que Dios es nuestro creador. Dios, al inicio del Génesis, nos narra cómo nos creó y tenemos que creer en esas cosas. El oficial romano hizo algo bien importante. Veamos. Primero, fue a pedirle a Dios por su criado. Fue al encuentro del Señor, fue en busca del que lo puede todo. Pero a veces nosotros tenemos grandes problemas y ni aún así buscamos a Dios. Tenemos grandes problemas y pues queremos resolverlos por nuestra propia cuenta. Pero digámosle al Señor que para nosotros es necesario 100%. Porque el Señor, Él es el que nos salva. Él es el que nos lo da todo. Y a Él nos debemos. Si nosotros le pusiéramos en las manos al Señor nuestros problemas,
nuestra vida, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, nuestro trabajo, todo, pues el Señor hace la obra, porque confiamos plenamente en el Señor. Pero nosotros queremos resolver nuestros problemas a nuestra manera, con lo que nosotros podemos hacer. Pero dice bien el Señor, sin mí no pueden hacer nada. Veamos la fe de este oficial romano. Primero, buscó a Dios para pedirle que sanara a ese criado que estaba enfermo. Y dice que estaba paralítico. O sea, era una enfermedad bastante grave. Pero vean ustedes lo más importante que hizo el hombre después de haber puesto las cosas en manos de Dios como signo de fe. Fue a suplicar por un hermano, a suplicar por alguien a que él conocía, a alguien a quien él quería, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo por algún hermano? ¿Será que nosotros velamos por nuestros hermanos? Que por lo menos nosotros demos una oración para que nuestro hermano se levante de su enfermedad. Este romano lo hizo. Lo siguiente, le dijo Jesús, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los días que acudimos a nuestra Santa Eucaristía, nosotros respondemos esto. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo creemos verdaderamente en nuestro corazón. Creemos que con una palabra se van a solucionar las cosas. Si nosotros lo creemos, vamos dando signos de que Jesús está en nosotros. Dice, recuerden de que él era un oficial romano que tenía a su cargo pues un ejército. Y si él era oficial, tenía subalternos, tenía a quien darles órdenes. Y él mismo lo dice, si a uno cuando le digo, ven, viene. Si le digo al otro, ve, él va. Y si le digo al otro, haz esto, y lo hace. O sea, él sabía la importancia que es tener un cargo como el que él tenía. Entonces, Jesús ya va entendiendo y va sabiendo de la fe de ese hombre, porque ya van tres cosas que vamos nosotros interpretando y meditando de lo que llevaba el oficial romano. Y aquí viene algo bien importante. Les decía anteriormente que todos somos llamados a la salvación, no solo para un pueblo, o sea, no solo para el pueblo de Israel, a quien dice Jesús, vine a los míos y los míos me rechazaron. Pero recuerden ustedes que cuando estuvo en el pozo allá con la samaritana, también él le dio palabras de vida. Y esa mujer, que no era del pueblo de Israel, creyó en Jesús y fue a dar gloria a Dios por lo que había visto en Jesús. Esto es lo que sucede con el oficial romano. El oficial romano no era tampoco del pueblo de Dios. Era una persona que
tenía otras creencias, las cuales el pueblo de Israel no las tenía. Ellos tenían muchos dioses, los romanos, hasta a los reyes de ese entonces, le rendían adoración. En cambio, el pueblo de Israel sabía y conocía a su Dios. Bueno, pero vean ustedes, aquí el Señor dice que no hace distinción de gente, siempre y cuando creamos en su palabra, creamos en lo que Él nos dice. Ese oficial romano creyó en la palabra de Dios. Me imagino que se tuvo que haber convertido, tuvo que haber seguido al Señor por ese gran milagro que le hizo. Dice la palabra de Dios de que el oficial romano, cuando le dijo que solo una palabra bastaba para que sanara a su criado, el Señor le empezó a tomar ese cariño, le empezó a ver la fe y le empezó a ver que verdaderamente el hombre amaba a su siervo, al paralítico, dice, a su siervo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos también que decirle al Señor: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero digámosle a Dios: no te merezco, Señor, pero te necesito. Eso es bien importante para nosotros, que reconozcamos la grandeza de Dios. Primer hecho o signo obrado por Jesús después de haber sanado a un leproso entrando a Cafarnaúm. Ya el Señor había entrado a esa ciudad de Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad donde existía mucho comercio porque está a la orilla del mar. De Cafarnaúm pues ya solo quedan unas ruinas, pero Cafarnaúm era una ciudad bien fortificada económicamente, y a un lado de las ruinas donde existió la sinagoga donde Jesús eh, empezó a predicar, existe la casa de Pedro, la casa de donde Jesús sanó a la mamá no, perdonen, a la suegra de Pedro. Eso es importante que nosotros sepamos. Allí en ese lugar, al ladito de las ruinas de Cafarnaúm, de la sinagoga, está la casa de Pedro, le dicen, donde vivía su suegra. Arriba estas ruinas de la casa de Pedro ya existe ¿qué le digo? Un edificio, una casa ya moderna, donde pues todos tenemos la oportunidad de entrar, y todos los iconos que hay son referentes a esa cita bíblica, cuando Jesús llega a sanar a su suegra. Entonces, pues miren queridos hermanos, siguiendo con nuestra lectura, el primer pues, signo que dio Jesús, dice, el haber sanado a ese paralítico. Luego se encuentra con este oficial romano, y Jesús verdaderamente se quedó admirado de este hombre, se quedó admirado de su fe. Imagínense un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, pero tuvo esa gran fe. Entonces fue salvo el hombre por creer en las palabras de Jesús. Y así puede pasar con nosotros. Tal vez nosotros estamos muy metidos dentro de la iglesia, pero podría pasarnos de que nuestra fe sea una fe muy pasajera, una fe que no fortificada con cimientos. Podría suceder. Pero este hombre, no siendo del pueblo de Israel, creyó en Jesús. Y Jesús dice que se admiró de él, dice.
se admiró de él y nos da aquí su veredicto final el Señor. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Escuchen, ni en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, que las puertas están abiertas para todos, para todos. Un judío, un musulmán, un evangélico, eh, de esas tantas sectas, pues la puerta está abierta, pero tienen que regresar a creer verdaderamente en las palabras de Jesús. Tienen que venir a esa iglesia que Él fundó, a esa iglesia que ya lleva más de 2000 años, que tantos la han querido destruir y no la han podido, porque está cimentada en la roca, está cimentada en Jesucristo. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, seguimos su palabra, la hacemos vida en nuestra vida, pues muchas personas pueden ser salvas regresando a la iglesia de Jesús. Hoy nos da una lección demasiado importante Jesús al decirnos y ponernos el ejemplo de que el oficial romano era de otra secta, se podría decir, de otra religión, pero regresó al creer en el maestro y el maestro se admiró de él. Se admiró diciéndole: no he encontrado en Israel ninguna fe como la de este hombre. Que para nosotros sea de la misma manera, que nuestra fe sea verdaderamente fortificada y que sea una fe firme, una fe en Jesucristo nuestro Señor, que confiemos plenamente en su palabra, porque sus palabras son de vida eterna. Queridos hermanos, pues que el Señor nos bendiga y pongamos todo en las manos del Señor. Pongámoslo todo en las manos del Señor, que Él hará su obra en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en todos, si verdaderamente nosotros ponemos en las manos del Señor todas las cosas. No nos preocupemos los esposos, amemos a nuestras esposas, sabemos que nuestras esposas nos aman, pero pongamos la fe firme en el Señor de que las cosas cambiarán más adelante, porque tenemos esas palabras de Jesús que nosotros se las podemos decir: Señor, con una sola palabra que tú digas, mi criado sanará. Eso es lo que nosotros tenemos de tener: fe en el Señor, confiar plenamente en el Señor y no agarrar caminos diferentes en busca de ayudas diferentes. Fe en el Señor, confianza totalmente que Él nos hará a nosotros personas de bien. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, de quien vamos a estar hablando en estos días, interceda por todos nosotros, ya que ella es la colaboradora con Dios para que este reino se pudiera construir por medio de su Hijo Jesucristo. Que el Señor nos bendiga abundantemente
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en las lecturas del Santo Evangelio.